Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. En esta noche te invito a entrar lentamente en el mundo donde fe, política y razón se encontraron para dar forma al Concilio de Constantinopla. Un relato pensado para mentes que buscan descanso mientras comprenden el origen de antiguas decisiones que aún resuenan hoy. Aquí descubrirás qué se debatió, por qué fue decisivo y cómo sus ecos perduraron a través de generaciones. Permite que esta historia te guíe hacia la calma, mientras el pasado abre un espacio de silencio interior para ti. Capítulo 1. El imperio en crisis y la búsqueda de unidad. A finales del siglo IV, el Imperio Romano atravesaba un periodo en el que la estabilidad parecía desvanecerse con rapidez. Las tensiones políticas se entrelazaban con preocupaciones espirituales profundas, y cada región enfrentaba desafíos que amenazaban su cohesión. La herencia de Constantino había dejado un imperio oficialmente cristiano, pero no plenamente unido en doctrina ni en práctica, lo que generaba inquietud entre gobernantes y comunidades. En este ambiente incierto, surgió la necesidad de consolidar una base común que devolviera claridad y dirección a un mundo que se transformaba sin descanso. Las divisiones religiosas no eran simples disputas intelectuales, sino fracturas que afectaban directamente la vida pública, la administración y la percepción de autoridad. Muchas iglesias locales habían adoptado interpretaciones distintas sobre asuntos esenciales, creando un mosaico doctrinal difícil de manejar. En lugar de una fe uniforme, existían múltiples corrientes que aspiraban a definir la verdad, cada una con defensores apasionados. La falta de consenso debilitaba estructuras sociales que dependían de una visión compartida del orden divino y humano. Las presiones externas agravaban aún más esta situación, especialmente las amenazas militares en las fronteras y los movimientos de pueblos que desafiaban la seguridad imperial. Los gobernantes comprendían que un imperio dividido internamente carecía de la fuerza necesaria para enfrentar adversidades externas. La unidad religiosa dejaba de ser una cuestión meramente teológica para convertirse en un elemento vital de supervivencia política y estratégica. Mantener cohesión doctrinal era visto como un paso indispensable para fortalecer la integridad del Estado. El emperador Teodosio desempeñó un papel decisivo al comprender que la fragmentación de la fe cristiana influía directamente en la estabilidad de su gobierno. Consciente de que diversas corrientes teológicas competían por influencia, consideró urgente convocar una reunión que aclarara posiciones y reafirmara un núcleo doctrinal firme. Esta visión no surgía de un capricho, sino de su lectura clara de un imperio que necesitaba definiciones para evitar que los grupos rivales profundizaran la discordia. Su intervención buscaba restaurar un sentido común de propósito. En muchas ciudades, las disputas ya habían generado tensiones sociales visibles, desde debates en las plazas hasta enfrentamientos más intensos entre facciones eclesiásticas. Las comunidades se dividían no solo por opiniones teológicas, sino también por lealtades políticas vinculadas a cada postura. La confusión crecía cuando obispos influyentes defendían ideas contrarias, desorientando a los fieles. La falta de un marco doctrinal oficialmente respaldado se volvía un problema que trascendía la vida religiosa para tocar todos los aspectos de la convivencia. El legado del Concilio de Nicea, realizado décadas antes, seguía presente, pero muchas de sus conclusiones eran reinterpretadas de formas diversas. Algunas regiones aceptaban plenamente sus afirmaciones, mientras otras cuestionaban ciertos puntos, especialmente en torno a la naturaleza del Hijo dentro de la Trinidad. Este escenario fragmentado demostraba que el concilio anterior había sido un punto importante, pero no definitivo. El tiempo había revelado tensiones que Nicea no había logrado resolver completamente, lo cual hacía indispensable retomar discusiones esenciales. Para muchos líderes cristianos, el problema no era solo doctrinal, sino pastoral. La falta de claridad teológica dificultaba orientar a las comunidades
que muchas veces recibían mensajes contradictorios. Los fieles buscaban respuestas que definieran lo que debían creer y cómo debían vivir, algo que una iglesia fragmentada no podía ofrecer con seguridad. Obispos y presbíteros sentían el peso de esta incertidumbre, conscientes de que un mensaje dividido podía debilitar la espiritualidad de sus congregaciones. El clima cultural de la época también influía en la urgencia de establecer acuerdos. La filosofía, la retórica y la tradición intelectual grecorromana se entremezclaban con las nuevas formulaciones cristianas, creando un terreno fértil para interpretaciones cada vez más complejas. Aunque este intercambio enriquecía el pensamiento, también habría espacio para disputas que exigían orden y supervisión. La autoridad imperial veía con preocupación cómo estas dinámicas podían ser manipuladas para fines ajenos a la fe. Dentro de las élites administrativas y militares, la religión ocupaba un lugar central en la legitimación del poder. Una fe coherente ayudaba a unificar soldados, funcionarios y ciudadanos bajo un propósito común, mientras que la diversidad doctrinal podía generar sospechas y conflictos internos. El emperador entendía que la estabilidad se sostenía no solo con leyes y ejércitos, sino también con símbolos y creencias compartidas. Por eso consideró esencial intervenir antes de que las discrepancias se convirtieran en rupturas irreparables. En diversas regiones, las tensiones habían alcanzado niveles que dificultaban la comunicación entre comunidades distantes. Algunas cartas episcopales mostraban desacuerdos profundos que impedían acuerdos incluso en asuntos prácticos. Esta falta de coordinación revelaba una necesidad urgente de liderazgo y de un foro capaz de reunir voces distintas para deliberar con seriedad. La idea de un concilio surgía entonces como un camino lógico para restablecer la comunicación, evaluar diferencias y establecer un conjunto común de decisiones. La población común también sentía los efectos de esta falta de armonía. Las prédicas variaban de un lugar a otro, generando confusión sobre temas esenciales como la naturaleza de Cristo, la acción del Espíritu Santo y la interpretación correcta de las Escrituras. Muchos creyentes vivían en medio de un mar de opiniones que no siempre podían conciliar, lo que provocaba inquietud espiritual. La necesidad de orientación clara era evidente no solo entre líderes, sino también entre quienes buscaban simplemente vivir su fe. Frente a este panorama, la convocatoria a un concilio en Constantinopla representó una oportunidad para reconstruir un cimiento sólido en medio de la inestabilidad. La intención era traer a los obispos más influyentes para que juntos pudieran esclarecer puntos clave y emitir decisiones con autoridad moral y teológica. El imperio necesitaba una base común, y la Iglesia reconocía la importancia de actuar con responsabilidad en un momento tan delicado. Así comenzó a tomar forma la idea de una reunión que marcaría profundamente el rumbo del cristianismo. Capítulo 2. Camino hacia Constantinopla. Cuando la convocatoria imperial comenzó a difundirse, los obispos de diversas regiones comprendieron que la reunión en Constantinopla sería decisiva para esclarecer cuestiones que afectaban a toda la cristiandad. Muchos de ellos habían enfrentado tensiones locales, disputas doctrinales y desafíos pastorales que los impulsaban a buscar un espacio de diálogo más amplio. Al recibir la invitación, vieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones en un foro donde sus voces tendrían peso y donde podrían contribuir a una solución común. Este llamado no era solo una orden administrativa, sino una especie de puente hacia la restauración de la armonía. Las rutas hacia la capital del imperio se llenaron de pequeños grupos de clérigos, enviados y religiosos que acompañaban a los representantes oficiales. Cada caravana llevaba consigo no solo cartas y documentos, sino también las esperanzas de comunidades que aguardaban claridad en medio de tantas discusiones. El viaje era largo para muchos, y algunas delegaciones debían atravesar regiones instables, pero la importancia del encuentro justificaba cada esfuerzo. En cada parada surgían conversaciones entre viajeros que aún no se conocían, pero compartían inquietudes similares. Para muchos obispos orientales,
La llegada a Constantinopla tenía un significado especial, pues la ciudad se había convertido en un centro político y religioso de gran influencia. Su posición estratégica y su creciente prestigio la convertían en un lugar simbólicamente adecuado para un concilio. Además, la cercanía con la corte permitía una comunicación constante con la autoridad imperial, lo que facilitaba la organización. Sin embargo, esto también generaba expectativas y tensiones, ya que algunos temían que la proximidad al poder pudiera influir demasiado en las decisiones. Los preparativos para recibir a todos los participantes comenzaron semanas antes, con la designación de espacios para reuniones y la organización de hospedaje. Los clérigos locales trabajaron intensamente para garantizar que cada delegación tuviera condiciones mínimas para participar plenamente. Iglesias, residencias episcopales y viviendas de familias cristianas fueron destinadas para alojar a quienes llegaban de lejos. La ciudad se transformó en un punto de encuentro, donde culturas, acentos y tradiciones se mezclaban en un ambiente de expectativa. A medida que más delegaciones alcanzaban la capital, las calles se llenaban de conversaciones sobre las cuestiones que se discutirían. Algunos obispos intercambiaban impresiones sobre los debates que esperaban enfrentar, mientras otros trataban de comprender mejor las posiciones de regiones distantes. Constantinopla se convirtió en un espacio vibrante de intercambio teológico, incluso antes de que el concilio iniciara oficialmente. Este ambiente previo permitía a muchos ajustar sus argumentos y evaluar qué alianzas podrían surgir dentro de la asamblea. La figura del emperador estaba presente en todas las conversaciones, aunque no de manera física. Su apoyo al concilio era visto como una garantía de que las decisiones serían escuchadas y respetadas en todo el imperio. Sin embargo, algunos llegaban con cautela, recordando que la intervención imperial podía volverse un arma de doble filo. Aún así, la mayoría coincidía en que sin su respaldo sería imposible establecer una base doctrinal sólida que alcanzara todas las provincias. Mientras tanto, los debates informales comenzaban a tomar forma en pequeños encuentros realizados en casas privadas y patios de iglesias. Estos diálogos previos eran fundamentales para conocer las posturas que cada grupo defendería, así como para detectar posibles puntos de acuerdo. No era raro que un obispo cambiara algunos matices de su posición al escuchar argumentos de colegas que enfrentaban problemas distintos. Este intercambio fortalecía el sentido de responsabilidad colectiva que nutriría las decisiones del concilio. En las zonas costeras cercanas a Constantinopla se veía una constante llegada de embarcaciones que traían participantes desde regiones más distantes. Cada desembarco generaba curiosidad entre la población local, que reconocía la importancia del momento histórico que presenciaban. Muchos habitantes se acercaban para ofrecer ayuda o simplemente para escuchar noticias de tierras lejanas, creando un clima de acogida que sorprendía a varios participantes. La ciudad parecía consciente de que estaba a punto de ser escenario de un evento decisivo. Entre los recién llegados, algunos traían consigo manuscritos, actas de sínodos locales, cartas de comunidades y escritos de teólogos influyentes. Estos documentos serían esenciales durante las discusiones, pues ofrecían un panorama amplio de cómo se vivía la fe y qué problemas preocupaban a cada región. En ciertos casos, los obispos llegaban con instrucciones claras de sus comunidades para defender posiciones específicas, lo que añadía más responsabilidad a su participación. Cada texto era un testimonio del esfuerzo por preservar la integridad doctrinal. Conforme la ciudad se preparaba, también se reforzaba la seguridad en las zonas asignadas al concilio. La presencia de soldados y funcionarios recordaba que, a pesar del carácter espiritual del encuentro, el evento tenía peso político significativo. La protección buscaba evitar disturbios que pudieran surgir debido a las disputas teológicas entre grupos rivales. Aunque la mayoría de los participantes mantenía una postura de respeto, existían tensiones latentes que justificaban estas precauciones. Los obispos más influyentes eran recibidos con honores especiales,
especialmente aquellos provenientes de sedes metropolitanas. Sus opiniones tendrían gran repercusión durante el concilio, y muchos buscaban dialogar con ellos desde la llegada para comprender mejor sus posturas. Sin embargo, incluso los representantes de regiones pequeñas reconocían que su presencia tenía valor, ya que el concilio pretendía representar toda la diversidad de la Iglesia. La sensación de estar participando en un momento único permeaba a todos. Cuando finalmente todas las delegaciones estuvieron instaladas, la ciudad respiraba un aire de solemnidad. Las expectativas eran inmensas y cada grupo sabía que las discusiones que estaban por comenzar podrían redefinir aspectos esenciales de la fe. Constantinopla se había preparado para recibir no solo a los líderes religiosos, sino también a un diálogo profundo que determinaría el rumbo de la doctrina cristiana. Con todos reunidos, el escenario estaba listo para un concilio que marcaría la historia. Capítulo 3. Las corrientes teológicas en conflicto. Antes de que el concilio iniciara formalmente, las diferentes corrientes teológicas ya estaban claramente delineadas, cada una defendida por obispos y pensadores que habían dedicado años a estudiar las Escrituras y la tradición. La controversia más intensa surgía de la interpretación de la naturaleza del Hijo en relación con el Padre, cuestión que continuaba generando debates apasionados desde Nicea. Aunque ese concilio había condenado el arrianismo, muchas variantes de pensamiento seguían circulando y encontraban apoyo en regiones específicas del imperio. Esta diversidad creaba un terreno intelectual complejo y sensible. Una de las corrientes más influyentes en ese momento era la de los llamados semiarrianos, quienes intentaban establecer una posición intermedia entre la consustancialidad defendida en Nicea y la subordinación promovida por los arrianos. Estos teólogos sostenían que el Hijo era semejante al Padre, pero no idéntico en esencia, lo que permitía cierto margen de interpretación que evitaba los extremos. Aunque buscaban una fórmula conciliadora, su postura generaba preocupación entre quienes defendían la doctrina nicena con firmeza. Estas tensiones hacían del debate una tarea todavía más delicada. Otra corriente importante era la de los defensores estrictos de la formulación de Nicea, quienes insistían en que el Hijo compartía plenamente la misma esencia que el Padre. Para ellos, cualquier matiz que disminuyera esa afirmación abría la puerta a nuevas divisiones y ponía en riesgo la unidad doctrinal. Estos obispos veían con recelo cualquier intento de modificar o reinterpretar los términos aprobados en el concilio anterior, especialmente después de años de conflictos generados por interpretaciones alternativas. Su postura se basaba en preservar la claridad doctrinal frente a lo que consideraban desviaciones peligrosas. También existían teólogos que buscaban examinar nuevamente ciertos términos usados en Nicea, argumentando que la filosofía de la época había impregnado la formulación y que era necesario clarificar el lenguaje para evitar malentendidos. Estos grupos no necesariamente rechazaban el espíritu niceno, pero consideraban que las palabras empleadas podían generar confusión en comunidades menos familiarizadas con conceptos filosóficos. Su intención era ofrecer una visión más accesible, aunque sus esfuerzos eran vistos con cautela por quienes temían una dilución de la doctrina. Junto a estas corrientes, surgían discusiones relacionadas con el papel del Espíritu Santo en la Trinidad, tema que no había sido plenamente definido en Nicea. Algunos teólogos consideraban que el Espíritu no debía recibir la misma categoría divina que el Padre y el Hijo, lo que abría un nuevo frente de debate. Esta corriente, aunque minoritaria, tenía defensores con suficiente influencia para que el tema se tornara central en la agenda del futuro concilio. La divergencia mostraba que la comprensión trinitaria aún necesitaba una definición más sólida. Algunos obispos proponían que el Espíritu Santo era una fuerza divina o una especie de intermediario dentro de la obra de Dios, evitando atribuirle una personalidad plena. Estas ideas generaban inquietud entre quienes defendían una visión más robusta de la Trinidad, ya que podían implicar una disminución de la unidad divina. La preocupación era que, al relegar al Espíritu a un papel secundario,
se abriera nuevamente la posibilidad de fragmentaciones que afectaran el núcleo de la fe cristiana. Estas diferencias mostraban que el debate estaba lejos de resolverse. En contraposición, otro grupo defendía que el Espíritu compartía plenamente la divinidad, afirmando que su papel en la revelación y en la vida de los creyentes demostraba una naturaleza igual a la del Padre y el Hijo. Este pensamiento era especialmente fuerte en algunas regiones orientales, donde la espiritualidad cristiana daba un valor profundo a la acción del Espíritu. La tensión entre estas visiones revelaba la necesidad de una definición clara que evitara confusiones entre los fieles. El concilio debía enfrentar este desafío con rigor. La complejidad de las discusiones no se limitaba al contenido doctrinal, sino también al peso político y eclesiástico de cada corriente. Algunos grupos contaban con apoyo imperial o con redes de influencia que les permitían extender sus ideas más fácilmente. Este factor hacía que el debate no fuera solo una cuestión de interpretación teológica, sino también de relaciones de poder dentro de la Iglesia. La presencia de líderes influyentes generaba dinámicas que podían inclinar la balanza durante las deliberaciones. Asimismo, las tensiones entre sedes episcopales importantes, como Alejandría, Antioquía y Constantinopla, añadían otro nivel de complejidad. Cada una tenía tradiciones teológicas distintas que influían en sus interpretaciones de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Estas diferencias no eran nuevas, pero se intensificaban ante la posibilidad de que el concilio estableciera definiciones que afectaran el prestigio y la autoridad de cada sede. El equilibrio entre tradición local y consenso universal era difícil de mantener. Varios teólogos intentaron anticiparse al concilio escribiendo tratados y cartas que circulaban entre los líderes cristianos. Estos documentos exponían argumentos cuidadosamente construidos, con citas bíblicas y razonamientos que buscaban persuadir a quienes aún no habían tomado una postura firme. Esta literatura previa jugó un papel significativo, pues ayudó a consolidar alianzas y a preparar el terreno para los debates que pronto se desarrollarían. El intercambio de ideas enriquecía el proceso y mostraba que la Iglesia estaba inmersa en una reflexión profunda. Conforme las delegaciones analizaban estas posiciones, se hacía evidente que el concilio no sería una simple reunión administrativa, sino una asamblea destinada a enfrentar cuestiones teológicas que habían generado tensiones durante décadas. Las distintas corrientes llegaban con propuestas, reservas y argumentos que habían sido elaborados cuidadosamente. La diversidad de pensamiento demostraba que la fe cristiana había crecido en complejidad y que solo un esfuerzo colectivo podría ofrecer definiciones que preservaran la unidad sin sacrificar la profundidad doctrinal. El ambiente de expectativa previa mostraba que cada grupo estaba preparado para exponer su visión con convicción, pero también que existía un deseo general de alcanzar un consenso que fortaleciera a toda la comunidad cristiana. Aunque las diferencias eran profundas, muchos líderes entendían que la división prolongada solo debilitaba la misión espiritual y la estabilidad del imperio. Así, el escenario estaba listo para un concilio donde las corrientes teológicas confluirían en busca de claridad, equilibrio y una fe compartida por todos. Capítulo 4. La apertura del concilio y los primeros debates. Cuando llegó el día fijado para la apertura del concilio, la atmósfera en Constantinopla era solemne y cargada de expectativas. Los obispos se dirigieron al lugar designado para las sesiones, conscientes de que estaban a punto de participar en una asamblea que marcaría de manera profunda la historia del cristianismo. El espacio elegido, amplio y cuidadosamente preparado, reflejaba la importancia del encuentro. Allí se reunirían voces provenientes de regiones distantes, cada una dispuesta a defender sus convicciones y a escuchar las de los demás. La ciudad entera parecía contener el aliento ante el comienzo del diálogo. El inicio formal fue acompañado por oraciones y lecturas que buscaban recordar a los presentes la responsabilidad espiritual que recaía sobre ellos. Estas ceremonias iniciales no eran simples formalidades,
sino un recordatorio de que el debate debía desarrollarse en un ambiente de respeto y discernimiento. La solemnidad del momento ayudaba a poner de lado rencores previos y a centrar la atención en el propósito común. Con el espíritu dispuesto, las delegaciones se prepararon para escuchar las primeras intervenciones oficiales. La figura que presidía el concilio tenía un papel crucial en mantener el orden y en garantizar que todas las voces fueran escuchadas. Aunque el emperador no participaba directamente en las discusiones teológicas, su presencia simbólica se sentía en el ambiente. Los líderes religiosos eran conscientes de que las conclusiones alcanzadas tendrían el respaldo de la autoridad imperial, lo que otorgaba un peso especial a cada palabra pronunciada. La presidencia se ocupó de establecer reglas claras para el debate, evitando interrupciones y asegurando un proceso justo. Las primeras intervenciones estuvieron marcadas por discursos extensos que exponían las preocupaciones principales de los obispos. Algunos hablaron sobre la necesidad de reafirmar la unidad doctrinal, mientras otros pedían prudencia para no excluir interpretaciones que consideraban legítimas. Estas exposiciones iniciales permitieron a todos comprender la variedad de perspectivas presentes en la asamblea. Aunque existían tensiones latentes, el tono general se mantuvo respetuoso, evidenciando un deseo auténtico de diálogo constructivo. Una de las primeras cuestiones tratadas fue la revisión de hechos ocurridos tras el Concilio de Nicea. Muchos obispos relataron cómo en sus regiones la aplicación de las decisiones nicenas había generado conflictos o había sido interpretada de manera distinta. Estas observaciones revelaban la necesidad de clarificar puntos que habían quedado ambiguos o que habían sido objeto de manipulación doctrinal. Los participantes escuchaban con atención, conscientes de que estas experiencias locales eran cruciales para entender el contexto general. Después de los discursos iniciales, comenzaron las respuestas y comentarios de otros participantes, quienes aportaban matices o cuestionaban ciertos argumentos. Esta dinámica enriquecía el proceso, permitiendo identificar áreas donde existía consenso y aquellas donde el desacuerdo era profundo. En algunos momentos, las tensiones se hacían más visibles, aunque la presidencia intervenía para mantener el orden y recordar el propósito del encuentro. El equilibrio entre firmeza y serenidad era fundamental para avanzar. Con el desarrollo de las primeras sesiones, quedó claro que algunos temas serían especialmente complejos, como la relación entre el Hijo y el Padre, y el lugar del Espíritu Santo en la doctrina. Sin embargo, antes de profundizar en estas cuestiones, los obispos se esforzaron en establecer un marco común de referencia. Se revisaron textos, documentos y decisiones previas que servirían como base para las deliberaciones. Esta labor preparatoria era esencial para que los debates posteriores tuvieran un fundamento sólido. Durante estas sesiones iniciales, también se discutió la necesidad de mantener la unidad entre las distintas sedes episcopales. Se enfatizó que, aunque cada región tenía particularidades culturales y teológicas, todas debían trabajar hacia un acuerdo que fortaleciera la comunión eclesial. Este punto fue subrayado por varios líderes que consideraban que la diversidad no debía convertirse en un obstáculo para la unidad, sino en una fuente de enriquecimiento mutuo. La finalidad era encontrar un camino que integrara diferentes perspectivas sin sacrificar la coherencia. Los debates comenzaron a ganar intensidad cuando se abordaron posturas teológicas que habían generado divisiones significativas. Algunas intervenciones defendían posiciones muy definidas, mientras otras buscaban puntos intermedios que facilitaran un acuerdo. La riqueza de argumentos demostraba la profundidad del pensamiento cristiano de la época, así como la complejidad de los temas tratados. Cada obispo hablaba no solo en nombre propio, sino como representante de comunidades que aguardaban claridad doctrinal. A pesar de la intensidad de los debates, el ambiente mantenía un sentido de solemnidad que impedía que las discusiones se tornaran hostiles. Los presentes recordaban que su misión no era vencer en una disputa personal,
sino esclarecer verdades que guiarían a generaciones futuras. La conciencia de esta responsabilidad hacía que incluso las intervenciones más firmes fueran expresadas con un respeto que raramente se veía fuera del concilio. El encuentro no era un campo de batalla, sino un espacio de búsqueda sincera. Conforme avanzaban las sesiones, los participantes fueron percibiendo la magnitud del desafío que enfrentaban. No se trataba únicamente de elegir entre una doctrina u otra, sino de determinar cuál interpretación permitiría preservar la integridad del mensaje cristiano. Esta tarea exigía discernimiento, humildad y un profundo sentido de compromiso. El concilio apenas comenzaba, pero ya revelaba que sería un proceso extenso y exigente, donde cada palabra debía ser medida con cuidado. Al finalizar las primeras rondas de debates, quedó claro que el concilio avanzaría hacia temas aún más delicados. Los participantes se retiraron momentáneamente para descansar y preparar sus próximos argumentos, conscientes de que lo que vendría definiría puntos esenciales de la fe. Constantinopla había sido testigo de un inicio marcado por la reflexión seria, la apertura al diálogo y la búsqueda honesta de la verdad. El camino estaba trazado, y las discusiones entrarían pronto en su fase más profunda. Capítulo 5. La doctrina del Espíritu Santo en el centro del debate. Cuando el concilio avanzó hacia la cuestión del Espíritu Santo, los obispos comprendieron que estaban entrando en el núcleo más delicado y menos definido de la teología cristiana de su tiempo. Aunque el tema había sido mencionado en debates anteriores, nunca había recibido la misma atención que la relación entre el Padre y el Hijo. La ausencia de una definición clara había permitido el surgimiento de interpretaciones variadas, algunas consideradas inofensivas y otras vistas como amenazas para la unidad doctrinal. Esta falta de consenso convertía el asunto en un punto crítico que exigía ser resuelto con precisión y profundidad. Una de las posturas más difundidas sostenía que el Espíritu Santo era una fuerza divina o una energía emanada de Dios, pero no necesariamente una persona con identidad plena dentro de la Trinidad. Los defensores de esta idea buscaban evitar lo que consideraban una multiplicación excesiva de personas divinas, manteniendo una visión más simple de la divinidad. Sin embargo, esta propuesta generaba inquietud entre quienes veían en ella una limitación peligrosa que podía afectar la comprensión de la salvación y de la presencia divina en la vida de los creyentes. La ambigüedad de este enfoque requería una revisión cuidadosa. En contraste, otro grupo defendía con firmeza que el Espíritu compartía plenamente la divinidad del Padre y del Hijo, basándose en numerosos pasajes de las Escrituras en los que se le atribuían acciones propias de una persona consciente. Según estos teólogos, la inspiración profética, la guía espiritual y la santificación no podían ser obras de una simple fuerza impersonal. La dimensión relacional del Espíritu era un elemento esencial de esta postura, que afirmaba que la comunidad cristiana experimentaba su presencia de manera personal y activa. Negar esta realidad, decían, sería reducir la riqueza de la fe. La necesidad de abordar este tema surgía también del impacto que las discusiones anteriores sobre la naturaleza del Hijo habían tenido en toda la Iglesia. Si el concilio buscaba consolidar una comprensión coherente de la Trinidad, era indispensable incluir al Espíritu Santo en esa reflexión. Muchos obispos señalaban que un desequilibrio entre las tres personas divinas podía generar nuevas divisiones en el futuro, replicando tensiones que ya habían debilitado la unidad cristiana. Por eso, insistían en que era el momento adecuado para ofrecer definiciones precisas y unificadoras. Durante las sesiones dedicadas al tema, se presentaron interpretaciones basadas en la tradición litúrgica, que desde hacía siglos invocaba al Espíritu, en contextos de oración, bautismo y vida comunitaria. Estos testimonios mostraban que, más allá de los debates teóricos, la práctica cristiana ya atribuía al Espíritu un papel profundo y vivo dentro de la experiencia espiritual. Para muchos obispos, esta vivencia confirmaba que el Espíritu no era una función secundaria ni un atributo abstracto.
sino una realidad divina que actuaba activamente en la vida de los creyentes. Esta dimensión pastoral fortalecía su argumento. Algunos teólogos aportaron reflexiones históricas que rastreaban la comprensión del Espíritu desde los primeros padres de la Iglesia. Estos escritos revelaban un desarrollo progresivo en la manera en que los cristianos entendían su identidad, mostrando una continuidad que respaldaba la visión de su plena divinidad. Aunque había variaciones en el énfasis y el lenguaje empleado, el hilo común indicaba que el Espíritu no era concebido como una fuerza inferior, sino como un agente divino que completaba la obra de Dios. Este análisis histórico reforzaba la necesidad de una definición clara. Los defensores de una visión más restrictiva del Espíritu insistían en que las Escrituras no ofrecían una formulación explícita sobre su relación exacta con el Padre y el Hijo. Para ellos, las afirmaciones interpretadas como prueba de su divinidad eran insuficientes o ambiguas. Este argumento, centrado en la lectura literal, buscaba evitar conclusiones doctrinales consideradas excesivamente innovadoras. Sin embargo, quienes defendían la plena divinidad del Espíritu respondían señalando que la interpretación de las Escrituras requería una visión global, no fragmentada, y que muchos pasajes implicaban una comprensión más profunda que debía ser reconocida. Las discusiones se tornaron particularmente intensas cuando se abordaron las implicaciones prácticas de aceptar o rechazar la divinidad del Espíritu. Los obispos analizaban cómo cada postura afectaría la liturgia, la predicación y la formación espiritual de los fieles. Una visión reducida del Espíritu podría debilitar la experiencia cristiana, mientras que una comprensión plena aportaría coherencia a la doctrina trinitaria. Estas consideraciones mostraban que el asunto no era solo teórico, sino profundamente pastoral y comunitario. La dimensión práctica influía de manera decisiva en las conclusiones. A lo largo de las sesiones también se discutió la relación entre el Espíritu y la revelación, especialmente en referencia a las Escrituras y a la tradición. Muchos obispos sostenían que la interpretación correcta de los textos sagrados solo era posible gracias a la acción iluminadora del Espíritu. Si se negaba su plena divinidad, se ponía en riesgo la comprensión misma de cómo Dios guiaba a su pueblo. Este punto resultó especialmente convincente para varios participantes que aún tenían dudas, inclinándolos hacia una visión más elevada del Espíritu. La cuestión del lenguaje teológico también fue tema de reflexión, pues algunos obispos consideraban que era necesario emplear términos que evitaran confusiones entre los fieles. Se debatió cómo expresar la relación del Espíritu con el Padre y el Hijo sin caer en conceptos que pudieran llevar a malinterpretaciones. Aunque existían diferencias en cuanto a la terminología, la mayoría coincidía en que cualquier definición debía transmitir claramente la igualdad y distinción de cada persona divina. Este esfuerzo lingüístico se convertiría en una parte esencial de las decisiones del concilio. A medida que el concilio avanzaba, se hicieron más evidentes las líneas de consenso entre los participantes. Aunque persistían algunas reservas, la mayoría reconocía que la tradición, la liturgia, la experiencia espiritual y la interpretación profunda de las Escrituras apoyaban la comprensión del Espíritu como plenamente divino. El clima general mostraba una creciente convicción de que era necesario afirmar esta verdad para completar de manera adecuada la doctrina trinitaria. Esta convergencia preparó el terreno para las decisiones formales que vendrían después. El concilio se dio cuenta de que, al definir la doctrina del Espíritu Santo, no solo clarificaba una cuestión teológica, sino que protegía la unidad de la fe frente a posibles desviaciones futuras. Esta comprensión colectiva fortaleció la determinación de los participantes, quienes sabían que las conclusiones que formularían tendrían repercusiones profundas en la vida cristiana. Con un análisis detallado y un compromiso común con la verdad, los obispos se prepararon para redactar las definiciones que resolverían de modo definitivo un tema largamente debatido. Capítulo 6.
definiciones dogmáticas y decisiones finales. Cuando el concilio entró en su fase más decisiva, los obispos sabían que las conclusiones redactadas en esos días serían estudiadas, repetidas y defendidas durante siglos. No se trataba de simples formulaciones intelectuales, sino de definiciones que determinarían la fe de millones de creyentes, la liturgia que se practicaría en las iglesias y la enseñanza que se transmitiría a las generaciones futuras. La responsabilidad era inmensa, y cada palabra debía ser cuidadosamente examinada para evitar nuevas divisiones. Fue en este clima de profunda reflexión que comenzó el proceso de definición dogmática. El primer paso consistió en revisar con absoluta precisión los términos empleados en el Credo de Nicea. Algunos obispos consideraban necesario conservar cada expresión exactamente como había sido establecida, mientras otros defendían la posibilidad de introducir aclaraciones que eliminaran ambigüedades surgidas en las décadas posteriores. Después de largas discusiones, se llegó al consenso de que el texto niceno sería mantenido como pilar fundamental, pero también complementado por nuevas formulaciones que abordaran aspectos que el concilio anterior no había definido en detalle. Este acuerdo permitió avanzar con un marco sólido. El punto central de las decisiones fue la afirmación explícita de la divinidad del Espíritu Santo, presentada de manera clara y contundente. A partir del trabajo conjunto de diversos teólogos, se redactó una declaración que lo describía como Señor y Dador de vida, que procede del Padre, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esta formulación reflejaba tanto la tradición litúrgica como la reflexión teológica desarrollada a lo largo de los años, unificando elementos que hasta entonces habían permanecido dispersos. Con esta definición, el concilio completaba la comprensión trinitaria iniciada en Nicea. Para garantizar que esta definición no dejara espacio a interpretaciones equivocadas, se añadieron aclaraciones que rechazaban enseñanzas consideradas incompatibles con la fe cristiana. Se condenaron explícitamente las posturas que negaban la divinidad del Espíritu o que lo reducían a una fuerza creada. Esta condena no buscaba atacar personas, sino preservar la integridad doctrinal frente a ideas que habían causado confusión. El concilio afirmaba así que la Trinidad debía ser entendida como una unión plena y eterna entre tres personas divinas iguales en esencia. Además de la doctrina trinitaria, el concilio tomó decisiones sobre cuestiones administrativas y eclesiásticas que afectaban la organización interna de la Iglesia. Una de las resoluciones más importantes fue el reconocimiento de Constantinopla como sede de gran prestigio, situándola en un lugar inmediatamente posterior a Roma. Esta decisión reflejaba la creciente importancia de la ciudad dentro del imperio y respondía a la necesidad de adaptar la estructura eclesiástica a la realidad política del momento. Sin embargo, también generó debates debido al impacto que tendría en otras sedes tradicionales. Se redactaron también normas destinadas a regular la conducta y las funciones de los obispos, especialmente en contextos donde se habían producido abusos o conflictos. Estas normas buscaban reforzar la disciplina y asegurar que la autoridad episcopal fuera ejercida con responsabilidad. Aunque estas decisiones no tenían el mismo peso teológico que las definiciones sobre la Trinidad, eran esenciales para fortalecer la cohesión de la Iglesia y evitar tensiones futuras. El concilio entendía que la unidad doctrinal debía ir acompañada de una estructura administrativa ordenada. Otro aspecto importante fue la revisión de controversias locales que habían afectado regiones específicas del imperio. Algunos obispos presentaron casos en los que disputas internas habían generado divisiones profundas, y el concilio actuó como mediador para restaurar la paz. Estas resoluciones permitieron cerrar heridas que habían debilitado a las comunidades y ofrecer un modelo de intervención para situaciones similares en el futuro. El carácter pastoral de estas decisiones demostraba que el concilio no se limitaba a la teoría, sino que buscaba ofrecer soluciones concretas. También se abordaron temas relacionados con la legitimidad de ciertos líderes que habían
sido colocados en sus cargos durante periodos de tensión doctrinal. En algunos casos, se confirmó su autoridad. En otros, se consideró necesario sustituirlos para restaurar la armonía. Estas decisiones eran tomadas con cautela, basándose en testimonios fiables y en el análisis colectivo de los participantes. El concilio actuaba así como garante de la integridad eclesial, asegurando que la autoridad fuera ejercida por quienes la comunidad podía reconocer con confianza. La redacción final de las decisiones fue realizada por un grupo selecto de obispos y escribas que trabajaron bajo supervisión constante. Cada formulación era leída en voz alta, discutida, corregida y aprobada por consenso general. Este proceso minucioso garantizaba que el texto reflejara fielmente lo acordado en las sesiones. La claridad, la belleza y la precisión del lenguaje eran consideradas esenciales, pues los documentos serían enviados a comunidades de todo el imperio y debían transmitir la profundidad de las conclusiones alcanzadas. Una vez redactadas las definiciones, se procedió a su proclamación solemne. Los obispos reunidos escucharon el texto completo en silencio reverente, conscientes de que en Minden ese momento se establecía un hito histórico. Al aprobarse oficialmente, las decisiones del concilio adquirieron autoridad universal para la Iglesia y se convirtieron en referencia obligatoria para la enseñanza, la predicación y la liturgia. Este acto marcó el punto culminante del encuentro, el momento en que largos debates se transformaron en unidad doctrinal. Con la proclamación de estas definiciones, se puso fin a décadas de incerteza y disputas que habían dividido a comunidades y debilitado la cohesión cristiana. Aunque no todos los problemas desaparecerían de inmediato, el concilio había proporcionado un marco sólido que guiaba la fe con claridad renovada. Las decisiones ofrecían una base estable para la vida espiritual y administrativa de la Iglesia, y abrían un nuevo capítulo en su historia. Era evidente que el esfuerzo colectivo había dado frutos significativos. Finalmente, los obispos reflexionaron sobre el camino recorrido y agradecieron haber participado en una asamblea que no solo resolvía cuestiones doctrinales, sino que fortalecía el sentido de comunión entre regiones distantes. El concilio había demostrado que, mediante diálogo y discernimiento, era posible alcanzar acuerdos profundos incluso en temas complejos. Con las decisiones adoptadas, cada participante regresaría a su comunidad llevando consigo un mensaje de unidad, claridad y esperanza, destinado a iluminar los pasos del cristianismo en los años venideros. Capítulo 7. Consecuencias inmediatas y reacciones en el imperio. Cuando las decisiones del concilio comenzaron a difundirse oficialmente, las primeras reacciones no tardaron en aparecer, tanto entre los líderes eclesiásticos como entre las comunidades que aguardaban orientación. En muchas regiones, la proclamación de la plena divinidad del Espíritu Santo fue recibida con alivio, pues aclaraba dudas que durante años habían generado disputas internas. La confirmación de un marco doctrinal completo ofrecía a los fieles un sentido de estabilidad y continuidad que fortalecía su práctica espiritual. Para estas comunidades, el concilio representaba un paso decisivo hacia la unidad. Sin embargo, en otras zonas del imperio, especialmente aquellas donde circulaban ideas contrarias a las definiciones aprobadas, la recepción fue más tensa. Algunos grupos que defendían posturas alternativas consideraron que las decisiones constituían una derrota doctrinal. Aunque no podían desafiar abiertamente la autoridad imperial, manifestaron su desacuerdo en reuniones privadas y a través de escritos que circulaban discretamente. Estas tensiones iniciales mostraban que, aunque el concilio había logrado un consenso mayoritario, no había eliminado por completo todas las divergencias existentes. Las autoridades imperiales actuaron rápidamente para garantizar que las decisiones fueran implementadas de manera uniforme. Cartas oficiales fueron enviadas a gobernadores, obispos y líderes comunitarios, instruyéndolos a adoptar las resoluciones del concilio como norma obligatoria en todas las regiones. Teodosio veía en esta uniformidad
un medio para consolidar tanto la estabilidad religiosa como la política, y por ello no dudó en respaldar con firmeza las conclusiones establecidas. Esta intervención imperial reforzó la autoridad del concilio y aceleró su aceptación. En algunas ciudades, especialmente en el oriente del imperio, la reorganización eclesiástica generó cambios inmediatos. Obispos que habían sido instalados durante periodos de controversia fueron reemplazados por otros más alineados con las definiciones conciliares. Este proceso, aunque incómodo para algunos, permitió restablecer la coherencia doctrinal en comunidades profundamente divididas. La transición no siempre fue suave, pero contribuyó a eliminar tensiones que amenazaban la convivencia interna. Sí, declaración que elevaba a Constantinopla en la jerarquía eclesiástica también produjo repercusiones inmediatas. La ciudad, que ya gozaba de prestigio político, comenzó a consolidarse como un centro religioso de creciente influencia. Clero y autoridades locales celebraron esta decisión, pues la consideraban un reconocimiento justo de su importancia en el imperio. No obstante, en Roma surgieron reservas, ya que el nuevo orden alteraba la estructura tradicional que había prevalecido durante siglos. Aunque estas diferencias no provocaron un conflicto inmediato, plantaron semillas para debates futuros. En paralelo, las comunidades cristianas experimentaron una renovación litúrgica, al incorporar las nuevas formulaciones sobre el Espíritu Santo en oraciones, himnos y catequesis. La claridad doctrinal impulsó una participación más consciente en los ritos, especialmente en aquellos relacionados con el bautismo y la vida comunitaria. Los líderes pastorales observaron que los fieles recibían con entusiasmo la confirmación de que el Espíritu era plenamente divino, lo que fortalecía su sentido de cercanía con lo sagrado. Esta renovación espiritual se extendió rápidamente por el imperio. Entre los pensadores cristianos, el concilio marcó el inicio de una nueva etapa de reflexión teológica. Comentarios, tratados y cartas comenzaron a circular, analizando las implicaciones de las decisiones recién adoptadas. Muchos teólogos veían en estas definiciones una base sólida sobre la cual desarrollar nuevos estudios y debates. La confirmación doctrinal estimuló un florecimiento intelectual que transformaría el pensamiento cristiano en los siglos siguientes. El concilio no solo resolvía disputas, sino que abría caminos para una comprensión más profunda de la fe. A nivel social, las decisiones del concilio ayudaron a reducir tensiones en regiones donde disputas doctrinales habían provocado enfrentamientos prolongados. Aunque la reconciliación total requería tiempo, la existencia de un marco común facilitó la restauración de la convivencia. Comunidades que antes habían vivido en constante conflicto encontraron en las definiciones conciliares un punto de referencia que les permitía reconstruir relaciones fracturadas. El impacto de estas decisiones se hizo visible en ciudades que lograron recuperar la calma después de años de discordia. Al mismo tiempo, algunos grupos minoritarios que no aceptaban plenamente las conclusiones decidieron organizarse de manera más discreta, evitando confrontaciones directas con la autoridad imperial. Estos movimientos, aunque reducidos, mantuvieron vivas ciertas interpretaciones alternativas. Su presencia recordaba que la diversidad teológica del cristianismo temprano no desaparecería por completo, a pesar de los esfuerzos de unidad. No obstante, su influencia se redujo considerablemente frente al peso de las decisiones conciliares. En el ámbito político, el concilio fortaleció la imagen de Teodosio como un emperador capaz de unir al imperio bajo un marco religioso común. Su apoyo decidido a las definiciones conciliares reforzó la idea de que el Estado y la Iglesia debían cooperar para preservar la estabilidad, aunque esta relación generaría debates en el futuro. En ese momento, fue vista como una colaboración necesaria para enfrentar los desafíos internos y externos del imperio. La autoridad imperial quedaba vinculada de manera aún más estrecha a la doctrina cristiana. Entre los fieles comunes, las reacciones fueron diversas, pero predominó un sentimiento de alivio ante la claridad recién alcanzada.
En tiempos de 1900, incertidumbre política y amenazas constantes en las fronteras, la certeza espiritual se convertía en un refugio importante. La proclamación de una doctrina unificada ofrecía un sentido de continuidad y fortaleza que ayudaba a enfrentar los temores cotidianos. La gente encontraba en las decisiones del concilio no solo una definición teológica, sino también un punto de apoyo emocional. A medida que las decisiones fueron implementadas por todo el imperio, quedó claro que el concilio había logrado consolidar una unidad que hacía décadas parecía inalcanzable. Aunque persistían tensiones e interpretaciones minoritarias, el marco doctrinal establecido proporcionaba una base común sobre la cual construir la vida religiosa y comunitaria. La autoridad del concilio se afirmaría con los años, influenciando no solo a su generación, sino también a siglos posteriores. Las reacciones iniciales mostraban que, pese a las resistencias, el imperio había entrado en una nueva etapa marcada por mayor claridad espiritual y cohesión doctrinal. Capítulo 8. La proyección del concilio a lo largo de los siglos. Con el paso de los años, las decisiones del Concilio de Constantinopla comenzaron a consolidarse como uno de los pilares más importantes de la tradición cristiana. Su influencia no se limitó a resolver tensiones inmediatas, sino que ofreció un marco doctrinal duradero que sería estudiado, defendido y perfeccionado por generaciones posteriores. La claridad con la que definió la figura del Espíritu Santo completó una comprensión trinitaria que hasta entonces había permanecido fragmentada, permitiendo que la Iglesia desarrollara una teología más coherente. Esta solidez doctrinal se convertiría en uno de los legados más profundos del concilio. En las escuelas teológicas, el concilio se transformó en materia obligatoria para la formación de clérigos y estudiosos. Los escritos producidos en torno a él se multiplicaron, y teólogos posteriores utilizaron sus formulaciones como base para nuevas reflexiones sobre la naturaleza divina y la vida espiritual. La doctrina trinitaria, enriquecida por sus conclusiones, se convirtió en el centro de innumerables tratados que buscaban explicar de manera más profunda la relación entre las tres personas divinas. Esta continuidad intelectual garantizó que el concilio mantuviera un lugar prominente en la historia del pensamiento cristiano. Las decisiones también influyeron en la liturgia, que incorporó de manera más explícita referencias al Espíritu Santo en oraciones, himnos y ritos sacramentales. Esta integración litúrgica permitió que la definición doctrinal no quedara confinada a los estudios teológicos, sino que se convirtiera en parte viva de la experiencia espiritual de cada creyente. Las comunidades cristianas internalizaron estas afirmaciones a través de la práctica diaria, fortaleciendo su identidad y su sentido de pertenencia. El espíritu pasó a ocupar un lugar más visible en la devoción colectiva. A lo largo de los siglos, el concilio también se convirtió en un punto de referencia en debates futuros, especialmente cuando surgieron nuevas corrientes que buscaban reinterpretar la doctrina cristiana. Teólogos y líderes religiosos recurrían a las decisiones tomadas en Constantinopla como fundamento para refutar ideas que consideraban desviadas. Esta autoridad se debía tanto a la claridad de sus definiciones como al consenso que logró reunir entre los obispos de su tiempo. El concilio se transformó así en un marco de estabilidad frente a desafíos doctrinales posteriores. En el ámbito de las relaciones entre sedes episcopales, la decisión de otorgar mayor prestigio a Constantinopla generó debates que se prolongarían durante siglos. Aunque inicialmente la medida fue aceptada por gran parte del Oriente cristiano, en el Occidente generó tensiones que influirían en discusiones posteriores sobre primacía y autoridad. Estas diferencias no tenían relación directa con la doctrina trinitaria, pero mostraban cómo el concilio había impactado también la estructura institucional de la Iglesia. Con el tiempo, estas tensiones contribuirían a configuraciones distintas entre Oriente y Occidente. El concilio tuvo un papel fundamental en la consolidación de la identidad cristiana, en un periodo en que el imperio enfrentaba transformaciones políticas profundas.
Sus decisiones proporcionaron a las comunidades una base sólida que sobrevivió incluso a la caída del Imperio Romano de Occidente. Cuando nuevas amenazas surgieron, desde invasiones externas hasta crisis internas, la doctrina establecida en Constantinopla sirvió como un ancla espiritual que permitió mantener unidad y claridad. La fuerza de estas definiciones trascendió la fragilidad de las estructuras políticas de su tiempo. En el cristianismo oriental, las conclusiones del concilio adquirieron un valor especial, convirtiéndose en parte integral de su tradición teológica. La profundización en la comprensión del Espíritu Santo influyó enormemente en la espiritualidad oriental, caracterizada por un énfasis en la transformación interior y la participación en la vida divina. Los padres de la Iglesia y los monjes que florecieron en los siglos siguientes recurrieron con frecuencia a las decisiones del concilio para fundamentar sus enseñanzas. Este legado reforzó la identidad propia del cristianismo oriental. Mientras tanto, en el occidente, las decisiones también encontraron amplia recepción y se integraron en la estructura doctrinal que se desarrollaría en los siglos venideros. Aunque algunos matices diferían, especialmente en asuntos relacionados con la relación interna de la Trinidad, el concilio fue reconocido como una autoridad normativa. Sus definiciones pasaron a formar parte de los credos que se recitaban en las comunidades cristianas, convirtiéndose en una expresión compartida de fe. Esta incorporación fortaleció el sentido de continuidad entre Oriente y Occidente, incluso en tiempos de creciente distancia cultural. A nivel cultural, el concilio dejó su huella en el arte y la iconografía cristiana. La representación del Espíritu Santo, especialmente en forma de paloma o como luz divina, adquirió mayor prominencia y fue integrada en mosaicos, frescos y manuscritos iluminados. Estas imágenes transmitían al pueblo la importancia espiritual del Espíritu, incluso para quienes no podían leer los textos teológicos. La doctrina definida en Constantinopla, por tanto, no se quedó en las élites religiosas, sino que permeó el imaginario colectivo del mundo cristiano. A medida que la historia avanzaba, nuevos concilios recurrirían a sus conclusiones como fundamento para sus propias decisiones. La unidad doctrinal conseguida en Constantinopla se convirtió en un punto de partida para discusiones sobre cristología, antropología teológica y sacramentos. Incluso en periodos de reformas y rupturas, las definiciones trinitarias acordadas allí continuaron siendo aceptadas por gran parte del cristianismo. Esta permanencia demuestra la profundidad y precisión de su trabajo doctrinal. En la era medieval, las universidades que comenzaban a surgir adoptaron sus conclusiones como base para cursos de teología, garantizando que el estudio del concilio se perpetuara entre las nuevas generaciones de clérigos y pensadores. La sistematización del conocimiento teológico, característica de ese periodo, debía mucho a la claridad que el concilio había aportado. Su influencia permeó tratados completos, debates académicos y la formación clerical en toda Europa. El concilio se consolidó como una referencia indiscutible. Finalmente, incluso en tiempos modernos, cuando la investigación histórica y la crítica textual se volvieron más frecuentes, el concilio continuó siendo reconocido como un momento decisivo en la historia del cristianismo. Su capacidad para articular una comprensión profunda de la Trinidad lo convirtió en un punto de estudio imprescindible para teólogos, historiadores y estudiosos de la religión. Su legado refleja cómo una reunión realizada en un momento de crisis logró trascender siglos, manteniendo vivo un mensaje que continúa influyendo en la identidad cristiana actual. Capítulo 9. Curiosidades y ecos que sobrevivieron al tiempo. A pesar de ser un concilio profundamente doctrinal, muchas anécdotas y detalles curiosos relacionados con Constantinopla han sobrevivido a los siglos gracias a crónicas, cartas y memorias de quienes vivieron cerca de los acontecimientos. Una de las curiosidades más mencionadas es que varios obispos llegaron a la ciudad sin imaginar que participarían en un concilio tan decisivo. Algunos habían sido enviados inicialmente para resolver cuestiones locales,
y solo al llegar comprendieron la magnitud del encuentro que se desarrollaría. Este hecho muestra cómo, incluso en un evento tan importante, hubo elementos de sorpresa que marcaron a sus participantes. Otro detalle curioso es que, durante los días previos al concilio, las calles de Constantinopla se llenaron de debates espontáneos entre ciudadanos, comerciantes, soldados y religiosos. Aunque muchos no tenían formación teológica, discutían apasionadamente sobre la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, influenciados por los rumores que circulaban entre los asistentes. Esta efervescencia popular refleja la intensidad del clima religioso de la época, donde la doctrina era tema central en la vida pública, y no solo asunto de especialistas. La ciudad entera parecía participar indirectamente del concilio. Entre los obispos presentes, algunos eran conocidos por su elocuencia y capacidad retórica, lo que generó admiración incluso entre quienes no compartían sus opiniones. Se cuenta que ciertos discursos pronunciados en las sesiones iniciales fueron tan bien construidos que luego se copiaron y circularon entre comunidades lejanas. La oratoria, en un tiempo donde la palabra hablada tenía enorme poder, se convirtió en una herramienta fundamental para influir en las decisiones del concilio. Estas habilidades retóricas dejaron una impresión profunda en quienes presenciaron las deliberaciones. Existen también registros de que, durante los momentos más tensos del debate, algunos obispos se retiraban en pequeño grupo para continuar la discusión en espacios más tranquilos. Estas reuniones informales, realizadas en jardines, patios interiores o habitaciones de hospedaje, fueron decisivas para resolver diferencias que no podían ser tratadas adecuadamente en sesiones oficiales. Aunque no dejaron actas formales, varios escritos posteriores mencionan la importancia de estos encuentros paralelos. La historia del concilio se construyó no solo en el recinto oficial, sino también en estos diálogos privados. Un aspecto fascinante es la variedad de idiomas presentes entre los asistentes. Aunque el griego era la lengua dominante en el oriente del imperio, algunos obispos procedentes de regiones más distantes hablaban dialectos locales o utilizaban intérpretes para participar en las discusiones. Esto generó situaciones donde ciertos argumentos debían ser repetidos o aclarados, lo que añadió un desafío adicional al proceso deliberativo. La diversidad lingüística refleja la amplitud geográfica del cristianismo y la complejidad de reunir voces tan distintas en un solo lugar. Otra curiosidad poco mencionada es que algunos escritos que hoy se atribuyen al concilio no fueron producidos durante las sesiones formales, sino que surgieron después, creados por teólogos que deseaban reforzar la autoridad de sus ideas. Estos textos fueron posteriormente analizados y descartados por historiadores, pero durante siglos generaron confusiones acerca de qué decisiones habían sido realmente tomadas. Este fenómeno muestra cómo la tradición cristiana fue creciendo de manera orgánica, a veces fusionando interpretaciones posteriores con hechos históricos. También se conserva la anécdota de que algunos asistentes estaban tan convencidos de la urgencia de definir la doctrina del Espíritu Santo que habían llevado consigo notas, pergaminos y extractos de escritos patrísticos para respaldar sus argumentos. Estas pequeñas bibliotecas portátiles eran consideradas tesoros personales y revelaban la dedicación con la que se preparaban para las discusiones. Aunque no todos los documentos fueron utilizados directamente, su presencia contribuyó a enriquecer el ambiente intelectual del concilio. Los obispos viajaban no solo con equipaje físico, sino también con el peso de tradiciones locales. Las crónicas mencionan que, durante ciertos días, la ciudad experimentó una afluencia tan grande de visitantes que las tabernas, posadas y casas destinadas a la hospitalidad quedaron completamente ocupadas. Esto obligó a muchas familias cristianas a abrir sus puertas para alojar a delegaciones que llegaban sin aviso. La vida cotidiana de Constantinopla se vio temporalmente transformada, convirtiendo la ciudad en un enorme espacio de convivencia espiritual e intelectual. Estas interacciones entre ciudadanos y obispos
crearon recuerdos transmitidos por generaciones. Entre los estudiosos modernos existe un debate interesante sobre la cantidad exacta de participantes en el concilio. Las fuentes antiguas ofrecen cifras distintas, algunas mencionando más de 150 obispos, mientras otras sugieren números más modestos. Esta discrepancia ha llevado a investigaciones que intentan identificar nombres y procedencias, aunque sin resultados definitivos. Esta incertidumbre es un recordatorio de las limitaciones de los registros históricos y de cómo, incluso en eventos tan trascendentales, ciertos datos permanecen envueltos en misterio. Una curiosidad relevante es que, aunque el concilio formuló decisiones esenciales, varios de los asistentes no se dieron cuenta en su momento de la trascendencia histórica de lo que estaban aprobando. Para algunos, el encuentro era una continuación de disputas teológicas que llevaban décadas, sin imaginar que sus conclusiones serían consideradas un pilar del cristianismo. Esta perspectiva retrospectiva muestra cómo eventos que hoy parecen monumentales fueron, en su tiempo, vividos con una mezcla de urgencia y simplicidad. Finalmente, uno de los ecos más persistentes del concilio es la manera en que su legado fue reinterpretado por distintas tradiciones cristianas. Con el paso de los siglos, Oriente y Occidente adoptaron matices propios al explicar la doctrina trinitaria, aunque ambos reconocieron el valor esencial de sus definiciones. Esta variación en la interpretación muestra cómo una misma decisión puede adquirir nuevas dimensiones a medida que la historia avanza. El concilio, lejos de ser un evento estático, continúa generando reflexiones que mantienen vivo su espíritu. Y así, entre documentos, memorias y tradiciones, el Concilio de Constantinopla permanece grabado en la historia como un acontecimiento que no solo resolvió conflictos doctrinales, sino que dejó huellas culturales, espirituales y humanas que perduran hasta hoy. Su eco atraviesa siglos y continúa ofreciendo enseñanzas sobre la importancia del diálogo, la búsqueda de unidad y la profundidad del pensamiento cristiano. Pensamiento cristiano. Pensamiento cristiano. Pensamiento cristiano. Pensamiento cristiano. Pensamiento